Súper, muy rápido. Sí. El tema del día de hoy, polifarmacia, ya lo hemos visto, lo vimos el año pasado y lo hemos estado viendo un poquito a lo largo de la carrera. Es un tema bastante interesante. Uh-huh. En la agenda del día de hoy, primero hay que ver el planteamiento del problema, qué es lo que está pasando y por qué es un problema de salud en el mundo actual. Tenemos que definir qué es la polifarmacia, veremos también qué es lo que ocasiona la polifarmacia en la población adulta. Las herramientas que tenemos a la mano, los efectos adversos de la polifarmacia y al final alguno que otro aspecto considerado acerca de esto. ¿Hasta ahorita alguien quiere aportar algo? ¿No? Bueno, adelante. Vámonos. Entonces, la magnitud del problema, ¿qué es lo que pasa? Pues miren, el 30% de los adultos de 65 años o más toman mínimo 5 o más medicamentos en Uh-huh. países desarrollados. Se está estimando que el 40% de los adultos de 65 años usan 5 medicamentos o más y 12% usan 10 o más medicamentos. Uh-huh. También, en Estados Unidos, el 14.5% de la población total son adultos mayores. Y de estos, el 33% compran todos de los medicamentos prescritos. Es de cuenta que los adultos mayores son de la población más alta que se la pasa comprando medicinas. Uh-huh. Y esta proporción todavía se espera que incremente, ya saben, con lo el cambio de población, donde esperamos en 2050 más adultos mayores, sea hasta el 50% del total de la población que compre medicamentos. Entonces, por ejemplo, aquí en el mundo, el Reino Unido, el 20.8% de los pacientes que padecen dos padecimientos, obviamente estoy hablando de adultos mayores, recibieron Uh-huh. 4 a 6 medicamentos en su última visita y 10.1% recibieron 10 o más. O sea, estamos hablando de cantidades sumamente grandes, ¿verdad? Por ejemplo, en un estudio que encontré, si quieren ahí, luego les paso los datos, en Estados Unidos de 1999 al 2012, Uh-huh. solamente la polifarmacia incrementó el 24%, el 39% en pacientes adultos mayores. Entonces estamos de plano, vemos que hay algo que está pasando en el mundo y que es algo que hay que estar poniendo atención. Por ejemplo, aquí donde dice los pacientes que cuentan con enfermera en casa son los que más, números más altos de medicamentos toman. Más o menos entre 7 y 8 medicamentos por mes. Y de hecho, pues yo creo que lo hemos visto bastante en la consulta, lo hemos visto donde ya llegan, lo hablamos ayer, donde llegan ya con su bolsita lista, ¿no? Y el 40% de los residentes de asilos toman más de 9 medicamentos. Claro que sí, Uh-huh. tienen hasta su gabinetito con las medicinas cada uno, y es bastante. Y esto, pues, sugiere un problema. Y todavía, el costo de los errores de medicación aumenta hasta el 800 y las reacciones adversas a medicamentos, que es Uh-huh. uno de los efectos adversos de la polifarmacia, sube hasta 880 millones de dólares por año. ¿Sí? En el 2012 la polifarmacia inapropiada costó 1.3 billones de dólares en costos evitables. Todo esto se puede evitar. O sea, nos estamos quejando que de repente no tenemos medicamentos para ayudar Uh-huh. o hacer bien nuestro trabajo, pero estamos bajando estamos aumentando los costos y estamos aumentando el desembolse al recetar muchos medicamentos,
¿verdad? Esto Ujú. representa un daño. Y aquí es donde quería llegar. ¿Qué es la polifarmacia? Entonces, o sea, ya sabemos que es un problema, ya sabemos que los adultos mayores toman muchos medicamentos, eso no es nada nuevo, pero sí sabemos, pero es necesario que nos pongamos de acuerdo con la polifarmacia. Entonces, es lo primero que les quería preguntar. Alguien que tenga alguna idea, que haya leído un poco o que sepa más o menos qué es la polifarmacia. Yo, Échale. se puede definir como el uso de múltiples medicamentos por parte de un paciente. Puede variar, pues más de 5 medicamentos ya se define como polifarmacia. Muy bien. Gracias, Blanca. ¿Alguien más que quiera, que tenga otra definición? Yo leí según la OMS, A era ver, ajá. de más de 3 medicamentos de forma simultánea, o medicamentos que sean innecesarios en el paciente. Gracias, Ibarra. Yo también de la OMS vi que era la administración simultánea de más de 3 fármacos, pero que no incluían vitaminas ni suplementos alimenticios para considerar. Ajá. Fue lo que, bueno, vi también de la OMS. Gracias. ¿Alguien más que tenga otra definición? Pues no, ¿verdad? Es bien, nos enfrentamos a la misma problemática que se enfrentó Damaris ayer en la clase. Así Tenemos es. un sinfín de definiciones y pues aquí es el problema. O sea, de hecho se hizo una revisión sistematizada de 47 estudios que al final, después de haber excluido... ¿Sí, sí me escucho? Sí, ¿verdad? Sí, adelante. Ajá. Se, revisaron 47 estudios y en ninguno hubo una definición de polifarmacia. O sea, obviamente todo el mundo dice, la más usada es la que se define como 5 más medicamentos. En eso, por ejemplo, es lo que puedes encontrar si pones en Google polifarmacia, es lo primero que te va a decir. Sí, la segunda más usada, esto también fue una revisión, una N de 110 artículos al final. El 46% usó la primera y después fue el de más de 6 medicamentos. Pero desde que empezó se empezó a ver este tipo de problemas, pues es lo mismo. Te puedes encontrar con que la polifarmacia es mayor o igual a 3, 6 o hasta 10 medicamentos. Entonces aquí entramos otro problema. ¿Cómo queremos llegar a saber, a abordar un tema si no nos ponemos de acuerdo? Y ese es uno de los problemas que encontramos. Ahora, si yo te digo a ti, ¿qué es la polifarmacia? Lo primero, por ejemplo, que contestamos es la toma de muchos medicamentos, ¿sí? Pero a nosotros realmente nos sirve una definición que sea cuantitativa. Eso sería algo bastante interesante que saber. Porque decir, oye, ¿sabes qué? Sí, pues mi paciente toma 6 medicamentos, pero oye, tiene insuficiencia cardíaca, acaba de pasar por un infarto, además tiene diabetes, son pacientes con muchas comorbilidades. Y otro de los problemas de la polifarmacia, antes de seguir esta diapo, es que cada medicamento o cada comorbilidad tiene una guía, ¿no? De práctica clínica. Cada una tenemos una guía de hipertensión, una de diabetes, y en ninguno de esos, y en cada guía te voy a decir, pues, para tal cosa se necesitan tales medicamentos, y tú las sigues. Y entonces se va ampliando la toma de medicamentos. Entonces, tú dices, polifarmacia en un paciente que realmente necesita ese medicamento, la definición está bien al decir que tiene 6, que sea cuantitativa, desde un aspecto cuantitativo. Entonces, pues, también se trató de definir polifarmacia por la duración de la terapia. Dices, oye, pues tengo mi padecimiento, pues vamos a ver, a lo mejor
puedes tener polifarmacia de 5 o más medicamentos en cierto tiempo y después lo vas a dejar. ¿Sí? Entonces dice, como el uso de 2 o más medicamentos por más de 240 días. O 5 a 9 medicamentos usados por 90 días. Entonces también lo podemos definir por tiempo. No nada más por cuántos, por si es arriba de 5 o arriba de 3 o de 6 o de 10. Y luego también otras definiciones también incorporan el uso de 5 más medicamentos al alta hospitalaria. O sea, pacientes que estuvieron hospitalizados, saliendo a veces salen con más medicamentos de con los que entraron. Y el problema es que realmente lo necesitan. ¿Sí? Y el uso de 10 o más medicamentos durante el internamiento. Entonces, no nada más es de una forma cuantitativa de solamente. Y me topé con esta revisión sistematizada, que es entonces la polifarmacia, y era el estudio que les comentaba ahorita. Se tomaron 1.144 estudios y se fueron excluyendo hasta al final quedarnos con 110 estudios, que realmente utilizaban una definición de polifarmacia. ¿Y qué creen? Pues nos arrojó un sinfín de definiciones. ¿Sí? Primero puede ser por categoría, que puede ser polifarmacia, y luego las pueden ir clasificando como menor, moderada, hiperpolifarmacia, que a veces se define con más de 10 medicamentos, y luego excesiva polifarmacia, severa polifarmacia, persistente polifarmacia, polifarmacia crónica, apropiada, inapropiada, racional, ¿sí? Y luego dices, bueno, pues además en varios de los artículos, aquí vienen el número de artículos, lo podemos ver entre 1, 6, 51 artículos, por eso decía que es una de las mayores, de las más usadas, mayor de 5 medicamentos, pero también podemos encontrar que tenemos incluso hasta, hay estudios que utilizan este tipo de definiciones, ¿no? Cuantitativas. Ahora, estos son estudios que sobrepasaron varios filtros, ¿sí? No nada más se quedaron como, sí, aquí dice definición, no, o sea, se dio una de acuerdo a cierta metodología. Entonces, aquí es algo para ver. Y podemos seguir viendo, asociada al, la polifarmacia asociada a la duración de la terapia, como les decía, y aquí son los, se dieron estudios que también definían de esta misma forma. Entonces, llegamos a este punto. ¿Con qué definición ustedes se quedarían? ¿Alguien que me puede decir? ¿Alguien que me esté escuchando? ¿Qué definición creen que sea la mejor? ¿Ibarra? Yo creo que la mejor sería incluir las dos, el número de medicamentos, Bien. que los utilicen por más de 90 días, de más de 4 medicamentos por 90 días. ¿Te gustaría utilizar ese tipo de definición? Pues sí. ¿Alguien más? ¿Qué definición le gustaría utilizar? De los que estamos, no sé quién. Bueno, Ajá, Ernesto. a mí me gusta cómo lo aborda el UpToDate, que habla que no hay un mínimo de medicamentos, que usualmente llega a ser un rango de 5 a 10 y centrarse en los efectos adversos presentes y potenciales, también por el tipo de medicamentos. Y el único detalle de eso es que no es difícil decirlo como una sola definición, pero es como una forma de pensar en la polifarmacia. Esto te hace pensar, ¿en qué momento vas a poner en tus diagnósticos polifarmacia y en qué momento no la vas a poner? Exacto. O sea, es la parte difícil. Es la parte difícil. De cómo sé que ya puedo decir que es polifarmacia. Igual, a mi criterio personal, usaría que a partir de 5 medicamentos, o si ya tiene algún efecto adverso identificado.
Claro, y fíjate que este es uno de los objetivos que me propuse con esta clase. Primero, no, obviamente yo no lo voy a definir, se necesitan guías, se necesitan consensos de expertos, estudio Delphis, donde paneles hagan una definición universal, que es lo que necesitamos. Pero mira, a mí me gustó mucho esta parte. Olvídate de cuántos medicamentos, olvídate de cuánto tiempo. Son más medicamentos que son prescritos o tomados de los que son apropiados en el contexto de las comunidades del paciente. Quiero decir, tú tienes tu paciente, Ujú. tú tomas a tu paciente y dices, ¿sabes qué? Yo no puedo universalizar que todos los que toman más de 5 además tienen estos efectos adversos. Porque ese paciente tiene diferentes comorbilidades que el que sigue, ¿sí? Entonces, yo creo que nos serviría bastante, por eso me quedo con esta orientación, porque que es a los medicamentos extras, ¿sí? A los que son apropiados para ese paciente. O sea, todo lo que le des de más que no necesita el paciente, y a ver, otra vez hablamos como con Ujú. las polivitaminas, que estamos hablando no sé, de medicamentos. Sí, tenga su paracetamol en caso de que le duela. Así es. Tenga su diclofenaco también. Si le duele, pues ahí va. Sí, ahí se va con su Sí, la mayoría de las ocasiones ese extra de medicamentos es por nosotros, o a veces no le damos una explicación del por qué la cita anterior se le dio un analgésico, del por qué la cita anterior se le dio un protector de mucosa gástrica, del por qué la cita anterior se le dio complejo B o X y Y, ¿verdad? Y el paciente piensa que es algo que se le agrega, que se le agrega, que se le agrega. Y muchas veces nosotros somos los que no tenemos el valor de quitárselo, ¿verdad? Por no pelear, porque esté malhumorado, por no tardarme en la consulta, por no invertirle tiempo. Pero muchas de esos casos de polifarmacia nosotros mismos los vamos causando, ¿verdad? Aquí lo importante es que al momento que yo necesite darle un medicamento al paciente, explicarle, o sea, la posología, el tiempo que va a estar con ese medicamento y que ese medicamento no va a ser ya de por vida, ¿verdad? Que es algún episodio agudo que tuvo, que tiene que cambiar estilo de vida para tratar de retirarlo en el menor tiempo que se pueda, ¿verdad? Y no que sea uno más a la lista. Okay. Claro, sí, entonces por eso tenemos que ir viendo, o sea, no podemos diagnosticar algo nada más por el número de medicamentos. Tenemos que verlo, el extra de los que necesita el paciente, individualizar el caso. Yo creo que con esto ya hasta me podía saltar a la resolución, ¿no? de polifarmacia, individualizar al paciente. De eso hablan todos los artículos. Okay. No, Ajá. no, también con lo de hay que preguntarles qué toman, porque a veces toman suplementos que compran ellos o lo extra. Las herbolarias, y si no le preguntas no te dicen, y puede haber interacciones con los medicamentos que yo tomo. Así Tienes es. toda la razón. Entonces, ¿cuáles son las causas de polifarmacia, más o menos, que puedan creer que son? Ya con esto que hemos hablado, ya hemos visto que la problemática, ¿qué creen que es lo que causa la polifarmacia? Bueno, una causa de que incremente a sobremanera es la cascada de... ¿Mande? Uh-huh. La cascada de efectos adversos o la cascada farmacéutica, que le recetamos un medicamento y luego aparecen nuevos síntomas que se pueden confundir con una nueva patología, o que queremos tratar esos síntomas causados por efecto adverso, entonces le dejamos otro medicamento y luego a causa de este nuevo medicamento o por la interacción farmacológica aparecen nuevos síntomas y ahora también manejarlos. Y en vez de retirar o reconsiderar la necesidad de los medicamentos que le dejamos, se le deja otro medicamento. O a veces no medimos o no se mide bien uno como médico al momento de querer estar manejando cada síntoma. Claro, gracias. De hecho, tienes toda la razón. Ahorita voy a tocar un poquito ese tema. ¿Alguien más que crea que haya otras
causas de polifarmacia? No sé si se considere una causa, pero Lo que tú creas ser considerado. por ejemplo, a veces no le explicamos al paciente, digamos, de que la enfermedad que tiene, no lo hacemos como responsable también de su padecimiento y no les sabemos explicar y entonces como que al quitarle un medicamento, o sea, no le decimos de que mire, o sea, esto no le va a funcionar, o este medicamento le va a causar tal molestia o le va a subir la presión. Entonces él como que se asusta cuando se lo quitamos de repente y y como que como que se casa con ese medicamento, o sea, porque cree que le va a hacer bien. Entonces yo creo que siempre es bueno explicarle al paciente que mire, se lo voy a quitar, pero lo voy a volver a revalorar el próximo mes. O sea, siempre también hacerlo responsable a él o que él participe también dentro de su enfermedad. Claro. Gracias, señorita. También falta de dominio del conocimiento de los medicamentos que estamos prescribiendo. Así es. Además de falta de comunicación con el paciente de qué puede llegar a causarle los medicamentos que inicialmente le estamos dejando. Y también falta de usar el tratamiento no farmacológico para ayudarle al paciente. A veces se nos hace más fácil, o ya sea para nosotros o para el paciente, dejarle un fármaco que decirle, oiga, es que tiene que ponerse una compresa caliente, tiene que hacer estos ejercicios, tómese el tiempo. Es muy importante instruirle o educar al paciente en la importancia del tratamiento no farmacológico, la rehabilitación en casos de dolor e inmovilidad, que no todo se va a arreglar con una pastilla y hay muchas cosas que van a pasar solas, hay muchas cosas que hay que manejarlas con cambios en la alimentación, en el estilo de vida, o con acciones enfocadas y sin necesidad de dejar algún fármaco también. Así es. Y una oportunidad buena, bueno, al menos yo así lo hacía, ¿verdad? Cuando les mandaba a pedir exámenes de laboratorio, bueno, vamos a revisarlos, vamos a hacerle el cálculo del filtrado glomerular y ahí es donde el señor sabe que su riñón está así. Y esto lo podemos ayudar quitando los medicamentos que no necesita. O sea, siempre el paciente va a necesitar un argumento, algo que sustente lo que tú le estás diciendo. Entonces, esa también es una buena estrategia, porque dices tú, oye, ya le mandé a hacer los exámenes. Muchas veces no se interpretan los exámenes, nada más se copian y se pegan en la nota y se acabó. No, pues si ya están ahí, vamos a terminar de hacer el trabajo. Y esa es muy buena herramienta. Muchas veces el paciente con eso sale convencido de que tiene que eliminar los medicamentos que no necesita. ¿Ok? Claro. Adelante. Creo que también, perdón, quisiera agregar también que es importante la red de apoyo del paciente por parte de los familiares, porque muchas veces esto pues puede mejorar la efectividad o las tomas de los medicamentos y así como el tratamiento no farmacológico o la atención al tratamiento no farmacológico y pues evitar que el paciente repita las dosis o no tome las dosis adecuadas del medicamento y pues posterior necesitar más medicamento, ¿no? Tenemos el paciente que llega con su glucosa de 200 y de que, bueno, sí se puso su insulina, no, pues sí, ¿y cuánto se está poniendo? No, pues qué tanto, y en realidad pues se tenía que poner tanto o se lo tenía que poner 2 veces al día o hablando pues de los adultos mayores que la mayoría de la polifarmacia pues es en este grupo de edad. Claro, sí, de hecho tocas un tema bien importante. La polifarmacia se puede presentar en todas las etapas de la vida. Ahorita obviamente me estoy enfocando en adultos mayores y me llama mucho la atención eso que dice Cristi, los familiares. ¿Cuántos no llegan? Ah, sí, mira, es que me recomendaron este tal suplemento alimenticio y pum, ahí va, sin preguntarle al médico ni nada. Y de repente ya tienen toda una caja de medicamentos que se están dando extras
a lo que el médico le está dando y Ujú. conforme a lo que les van a diciendo. Tienes toda la razón. Ya me llama la atención. Otra causa quería mencionar de polifarmacia es el paciente que ha sido referido múltiples veces con las Amén. diferentes especialidades. Ya le dio la vuelta a toda la 4, pues nunca ha ido a Geria. Así es. Y en Entonces, Geria le quitan todo. sí, luego ves la nota y ves el copy-paste de la 438 del cardio, del internista, del reuma, de todos. Y Así luego ya es. ves los medicamentos que toma y tiene hasta de transcripción un chorro. Entonces, esa también es una causa. Hay que ver con qué especialistas ha sido referido y por qué. Y si es a veces realmente necesario la referencia o la toma de dicho fármaco que indicó el especialista. Y luego, tener que analizar las interacciones entre medicamentos, porque el cardiólogo te va a decir, tómate esto y esto, y el nefro, tómate esto y esto. Pero Sí, ¿quién es el que claro. está integrando todo esto? Somos nosotros. Así es. Tú eres el malo. Claro, miren, yo encontré, me parece muy interesante lo que dijeron, y yo encontré esto, pues sí, realmente la etiología de la polifarmacia es desconocida, o multifactorial, pueden pasar muchas cosas. Pero hay algo muy cierto, en muchos pacientes es inevitable la polifarmacia, ¿sí? En muchos pacientes hay, pues, oye, yo no te puedo, es lo que les decía al principio, yo no te puedo reducir el medicamento, por eso... yo no te puedo quitar la digoxina o te quito la miodarona o la warfarin, ¿no? Para tu paciente con fibrilación auricular. Entonces, pues, si le quieres pegar al valiente, pues de repente se te pueden ir uno que otro. Entonces, y como ahorita decían, también creo que era Shareni, también los tratamientos alternativos, ¿no? O preparados arbolarios, también hay que sumarlo a este tipo o tomarlos a consideración al momento de prescribir en cascada. Claro que sí, como decía ahorita Ernesto, obviamente es debido al efecto adverso de un medicamento que ella tiene o que tú se lo estás dando y que tú solito se lo estás dando, es iatrogenia pura, ¿no? Tú le das tu medicamento, a lo mejor no consideraste los cambios propios de la edad, la fisiología del adulto mayor, y empezó con efectos adversos que tú no esperabas, y bueno, pues déjame entonces, le doy un medicamento para calmar esos efectos adversos que yo mismo creo. Y ya el paciente no solamente llegó con llegó con efectos adversos, sino sale de tu consultorio con 2 medicamentos más, o con un medicamento aparte de los que ya está teniendo. Estos son los medicamentos que normalmente se prescriben y causan cascadas. Los antipsicóticos, como efectos extrapiramidales, hay, antiepilépticos, y esto te da náusea. ¿Y qué le das? Pues ahí va la metoclopramida. ¿Y qué trae la metoclopramida? Efectos extrapiramidales, ¿no? Ahí te va el antihipertensivo. Pues el antihipertensivo está mareando a tu paciente. Y ahí va, déjame, le doy algo para el mareo. Ahí va un anticolinesterasa, ¿no? Y ahí te va un anticolinesterasa. O sea, hay bastante, sobre todo, por ejemplo, hay medicamentos, por ejemplo, los AINES que te pueden causar hipertensión, y ahí ya le estás agregando un antihipertensivo cuando tu paciente realmente quizás estuvo controlado todo este tiempo y tú lo estás descontrolando al darle medicamentos que tengan que ver con el aclaramiento de la creatinina, como decía ahorita la doctora. ¿Sí? Las interacciones medicamentosas, como les decía también, a lo mejor un medicamento causa una reacción, o las reacciones adversas a medicamentos de los mismos que ya está tomando, y otra vez ya le tienes que dar otro medicamento para poder ayudarle con lo que tú mismo creaste, ¿no? Y las prescripciones inapropiadas, obviamente. Cuando le das medicamentos que no lo necesitan, decisiones de pobre calidad en prescripciones, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver. Yo creo que
los dos grandes pilares de la polifarmacia, al menos a lo que leí para esta clase, me gustaría decir que es la cascada de medicamentos y las prescripciones inapropiadas. Con esos dos lo podemos resumir. Y me gustó eso también, terceras personas, ¿verdad? La multifactorialidad de esta padecimiento. Sobre prescripción de medicamentos prescritos adicionalmente para tratar efectos adversos, como la cascada que ya dije, y más la relación equipo-paciente, ¿verdad? Ya no digo médico-paciente, porque para tratar a un adulto mayor, tú y yo sabemos que tenemos que necesitar un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y todo esto también nos causa reacciones adversas medicamentosas e interacciones medicamentosas. Por eso les decía, el uso, y además el uso de múltiples fármacos, pues nos da riesgo de prescripciones inapropiadas. O sea, la misma polifarmacia, el tener muchos medicamentos, nos va a orientar o orillar, a prescribir inapropiadamente medicamentos. ¿Hasta ahorita todo bien? Sí. Entonces, ¿qué herramientas conocen? Yo sé las que van a decir, pero algunas, ¿qué es lo que les cree que tengamos a la mano para poder resolver este problema? ¿Alguien tiene? Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, la nota médica es nuestra primera herramienta para llevar un seguimiento del por qué tenemos recetado, o sea, prescrito en nuestro paciente un fármaco y que, vaya, digamos que si alguien más lo atiende después, que pasa muy seguido en nuestra institución, pues no le deje el mismo fármaco. O bueno, yo personalmente y malamente a veces me voy con la finta de que no, pues se lo dejaron, el paciente no me sabe decir por qué, pues vaya, no vaya a ser que sí lo ocupa y se lo dejo todavía más tiempo. Y y pues esa información puede estar anotada en la nota médica y eso apoyar o eso puede servir para no continuarle un fármaco que el paciente no ocupa. Además de herramientas como para medir la tasa de filtrado glomerular, nuestros textos o información farmacológica o repasar los fármacos que están tomando nuestros pacientes también. Hablabas ayer, Ernest, de una aplicación para polifarmacia. Así es, se llama Deep Prescribing, y son guías y algoritmos. Vaya, es una aplicación en donde vienen guías y algoritmos para ir abandonando, irle quitando más bien a nuestro paciente fármacos que están relacionados con con efectos adversos y con la polifarmacia, con los problemas de la polifarmacia. No lo he checado tan a fondo como quisiera. Creí que iba a ser un poco más. Ayer le di otra checada. Creí que va a ser como una aplicación de como poner la lista de medicamentos y recomendaciones de cuáles retirar o algo así. Pero no, son más como. Es como una aplicación en donde tienes acceso a unas guías más rápido. Se tienen que checar de todos modos. Igual me parece bastante bien. Y además, el UpToDate y el Clinical Key tiene una herramienta con la cual puedes poner ahí sí los fármacos, digamos una lista de fármacos y te dice cuáles tienen interacciones medicamentosas entre sí para considerar cuáles, vaya, y ya uno a su criterio considera cuál mejor no indicar o qué modificaciones hacer a un tratamiento. Gracias, Ernesto. ¿Alguien más conoce alguna otra herramienta o usaría alguna herramienta o qué usaría para poder combatir este problema en su consulta? ¿Cómo lo manejaría? Para identificarlo, digo, ya lo identificamos a lo mejor con la definición y tú puedes tomar la que tú quieras, la que te parezca más. Sí, está esta herramienta que usan los geriatras, o bueno, que el doctor Guajardo usa, Ajá. de
de hacer como un calendario de los medicamentos y pues obviamente ir disminuyendo las dosis o disminuyendo los medicamentos. También está como esta herramienta que no me acuerdo cómo se llama, pero detienes el tratamiento por un momento, lo prescribes por un momento y por otro momento lo detienes como para que haga el efecto, pero no para dejarlo crónicamente. Y pues eso, yo creo que eso haría. Y también, de nuevo, como dijo Chapa, individualizaría al paciente también respecto a las dosis que debe de tener, ya que pues si es un adulto mayor, muchas veces no necesita la dosis, por eso es de que sabemos que el medicamento pues está más tiempo disponible en el organismo y pues eso puede afectar a la enfermedad, Al paciente. al paciente, exacto. Gracias. ¿Les parece si salimos y volvemos a estar? Ya casi terminamos, ¿no? Oye, Chapa, ¿la grabas tú, la que falta? Ahorita te pongo de hospedero. Y nada más le pongo ahí grabar. Sí, ahorita nada más que entramos te vuelvo a poner, ¿sí? Va, bye. Ok.